La palabra de Dios se tiene que discernir espiritualmente. Quien no la discierne espiritualmente arma una religión muy linda, muy bonita, con melodías hermosas, con una musicalización espectacular, pero que no transmite vida. Precisamente el video corto del día de hoy, todavía no lo hemos subido, pero estamos haciéndolo, estábamos en ese proceso cuando nos tocó iniciar el en vivo, habla sobre 1 Corintios capítulo 1, versículo 23, donde el apóstol Pablo dice, anunciamos a Cristo crucificado. Entonces alguien nos hizo una pregunta. En el video de Proverbios 9:32, un video que pasó hace como 20 videos más o menos, como unos 20 videos. En ese video nos hicieron una pregunta, nos dijeron por qué en 1 Corintios capítulo 1 versículo 23 el apóstol Pablo está refiriéndose a Cristo crucificado y dice que predicamos a Cristo crucificado. Bueno, no sé si la persona que está haciendo esa pregunta la está haciendo porque pertenece a una religión donde le enseñan a mirar a Jesús únicamente crucificado. Sí es importante la cruz, sí, es muy importante, no solo importante, es muy valiosa, porque en la cruz, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Hago esta pregunta, empecemos con la pregunta del día de hoy. ¿Qué fue lo que sucedió en la cruz? ¿Por qué es tan importante la cruz de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué 1 Corintios capítulo 1 versículo 23 el apóstol Pablo dice que predicamos a Cristo crucificado? ¿Por qué él dice así? Terminó con el pecado, derramó su sangre. Con su sangre nos limpió del pecado. Consumado es. ¿Consumó qué? La obra a la que Él vino. Nos libró del pecado, pagó nuestra deuda. El pecado. Nosotros no podíamos pagar. Bueno, donde dice la Biblia que nos justificó, Romanos capítulo 5, 4. Romanos capítulo 4, versículo 25. El último versículo de Romanos capítulo 4, ahí dice que Él resucitó para nuestra justificación. Entonces, pagó por nuestros pecados en la cruz. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 17? Dice, si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, sí, la resurrección es importante para que la paga del pecado sea completa. En la cruz, cuando derramó su sangre, bien lo escribieron en Ética, con su sangre que hizo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así dice, Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús, ¿para qué se derramó? Para limpiarnos de todo pecado. Cuando miramos en Levítico, ¿por qué era necesario que hubiera derramamiento de sangre? Porque por medio del derramamiento de sangre eran expiados los pecados. Por eso dice que nos limpió de todo pecado. ¿Qué dice también la palabra sobre los cuernos del altar? Que el pecado, ¿dónde está escrito el pecado? El pecado está escrito con cincel de hierro y punta de diamante en los cuernos del altar. Entonces, quienes conocen, cuando estoy diciendo el altar, algunos ya saben, quienes han hecho el estudio de nosotros, con nosotros el estudio sobre el tabernáculo. El estudio completo que hicimos con el tabernáculo. Quien lo hizo con nosotros sabe qué es el altar, las medidas, qué significan sus medidas, el material del cual está hecho y qué significa cada uno de sus elementos, incluso los cuernos que están en cada una de las 4 esquinas. ¿Y por qué 4 cuernos? ¿Por qué 4 esquinas? Porque cada uno de ellos tiene escrito el pecado, porque representan a los evangelios. Por eso son 4 cuernos. 4 cuernos, 4 esquinas, representan los 4 puntos cardinales. Norte, sur, este, oeste. Representan los 4 extremos, representan todo el mundo, toda la tierra. Representan los 4 evangelios. Por eso esos 4 cuernos, ¿qué dice que está escrito en esos 4 cuernos? ¿Qué está escrito en los 4 libros del Evangelio? Los 4 libros del Evangelio fueron escritos ¿con qué intención? Con mostrarnos el Evangelio desde el punto de vista del águila, del león, el águila, el buey y nos falta uno. Es león, es el rey. Está Mateo, Marcos, buey, que es siervo.
buey, águila, águila es rey. Y hombre, hombre, faltaba, tiene cara de hombre, eso está en Ezequiel, en el libro de Ezequiel capítulo 1 versículo 10. Vamos a leerlos. Ezequiel capítulo 1 versículo 10. Ezequiel es uno de los profetas mayores, más exactamente el último de los profetas mayores. Antes, el último es Daniel, Ezequiel y Daniel. El anterior, el penúltimo de los profetas mayores. Ezequiel capítulo 1 versículo 10. Hace tiempo que no leímos ese versículo, hace como 2 años lo leímos, cuando recién empezamos, leímos ese versículo. Ezequiel capítulo 1 versículo 10 dice: y el aspecto de sus caras era cara de hombre, que era que nos faltaba ahorita nombrar. Cara de hombre, cara de león, al lado derecho de las 4, cara de buey, y a su izquierda, de las 4 asimismo había cara de águila, de las 4, cara de águila. Entonces está buey, que es el Evangelio de Marcos, buey, el siervo, está Lucas, cara de hombre, está Mateo, él es rey, es el león, y está el águila, rey, el águila, hijo de Dios. El águila, dice Dios, Génesis 1, que hizo las aves para que vuelen por la abierta expansión de los cielos. Representan como hijo de Dios. Entonces, esas 4 caras, 4 evangelios, estas 4 caras que están escritas aquí en Ezequiel, están representando 4 puntos de vista de un mismo ser viviente. Aquí dice, ¿qué tiene ese ser viviente? 4 caras. ¿Cuál es ese ser viviente? ¿Y qué es? Acuérdense que es viviente, vivificante. Nuestro Señor Jesucristo, Él es ese ser viviente. Nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, aquel que estuvo con nosotros, que murió en la cruz, pero que resucitó. Así. Sí sabían, ¿no? Así. Nosotros después tuvimos, por nuestro Señor Jesucristo, que ser vivificados. Así también. No sé si sabían eso, ¿no? Eso es algo que aparece en la Biblia que muy pocas personas conocen, pero ahí está. Los 4 evangelios son el punto de vista del mismo evangelio, pero desde diferentes ángulos. Los 4 cuernos que habían en el altar, ¿qué representan? ¿Qué representa cada uno de los cuernos que están en el altar? Representa cada uno de los evangelios. ¿Qué es lo que está escrito? El pecado de nosotros. Aunque dice el pecado de Judá, está escrito el pecado del pueblo de Dios. Dije Judá, no dije la otra palabra. La otra palabra es la que es censurable. Está escrito el pecado de nosotros. ¿Y cómo dice que fue cubierto el pecado? Con sangre. Después de que se hacía la expiación, el holocausto, entonces tenía que, con la sangre, cubrirse los cuernos. Entonces, como ahí estaba escrito el pecado. Cuando dice la Biblia, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados. ¿Cuál es el pecado que tiene que confesar una persona? ¿Dije una mentirita? Ay, es que la semana pasada yo recuerdo que me robé algo, me quedé con algo que no era mío, pero yo lo voy a tratar de devolver. No se está refiriendo a eso. Cuando dice el pecado, así, se está refiriendo a eso que está escrito en los cuernos. El pecado no es lo que a ti se te ocurra, lo que tú pienses, lo que tú creas que es el pecado. El pecado es lo que está escrito en esos cuernos. Ya hay videos en los cuales hemos explicado ampliamente qué es el pecado. Aquí no podemos estar repitiendo y repitiendo y repitiendo exactamente lo mismo. Puedes buscar en YouTube el video que dice qué es el pecado. En nuestro canal de YouTube, tú solamente deslizas, entras a la pestaña videos y deslizas y ahí lo puedes ver. Y hay más, hay varios. Hay un video que se llama La paga del pecado es, y aparece un dibujo de nuestro Señor Jesucristo crucificado. La cruz, entonces, ¿por qué? 1 Corintios capítulo 1, versículo 23 dice a Cristo crucificado, que nosotros predicamos a Cristo crucificado, porque en la cruz se pagó por nuestros pecados. En la cruz se pagó por nuestros pecados. En la cruz la paga del pecado se satisfizo. ¿Sí? Ahora, tenía que resucitar para que no fuera vana nuestra fe. Si Jesús no hubiera resucitado, aún estaríamos en nuestros pecados. 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. Pero Él resucitó para que nuestros pecados, para justificarnos, para eso resucitó. Al resucitar, la paga de nuestros pecados quedó completa, se satisfizo, quedó completa.
Entonces, Él llevó todos nuestros pecados, los llevó tras sus espaldas a la cruz y derramó su sangre, porque la paga del pecado es muerte. Por eso es importante la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo habla de la resurrección. También habla el versículo 4, que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así como el versículo 3 dice que Jesús quitó el pecado del mundo, que Jesús pagó el precio de nuestro pecado. Vamos a leerlo exactamente como lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Dice que cargó con el pecado, dice que quitó nuestro pecado. Vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Así dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme a lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Cuando tomamos la Biblia de esta manera, creo que ustedes la están viendo al revés. Si la están viendo al revés, entonces voy a coger así. Entonces voy a coger así como los libros, el equivalente al Nuevo Testamento. Entonces ese sería el Nuevo Testamento, ese es el Antiguo Testamento. Entonces, lo que está escrito en el Nuevo Testamento, eso fue conforme a lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Lo que está escrito en toda la parte final de la Biblia, en toda la parte inicial de la Biblia. Si lo tengo al revés o al derecho. Creo que no sé. Sí, creo que sí lo tengo al derecho. Desde el punto de vista de ustedes. Desde el punto de vista del mío lo tengo exactamente al revés. Pero si ese es el Antiguo Testamento, ese es el Nuevo Testamento. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento se cumplió y está en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya está claramente expresado. Pero aunque está claramente expresado, si tú no conoces cómo está en el Antiguo Testamento, no puedes conocer. No puedes creer al Evangelio. Para creer el Evangelio necesitas conocer la palabra de Dios. Bueno, ciertamente con un corazón sencillo, un corazón que pueda recibir la palabra, con que tú escuches que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él lo quitó. Un niño que no se sabía la Biblia, no conocía el Antiguo Testamento, un niño solamente escuchando eso, la carita del niño se alegró. La primera persona que recibió la salvación a través de la predicación que estaba escuchando por mi boca fue un niño. No estoy seguro qué edad tenía, pero calculo que tenía unos 12, 13 años. Así, unos 12, 13 años tenía. Pero era un niño, un niño. Cuando le hice la pregunta, ¿tú eres pecador? El niño, yo digo, sí. Pues estaba como avergonzado. Y le dije, ¿sabes bíblicamente a dónde va un pecador cuando muere? El niño se asustó y dijo, al infierno. Y le dije, así es. El niño se fue para atrás en la silla. Cuando vi que ese niño recibió tan fácilmente, o sea, le hice dos preguntas y ya, el niño no las esquivó, no buscó justificarse, sino rápidamente así, las recibió. En ese momento me lo llevé a la oficina del pastor, ahí había un tablero, y en ese tablero cogí marcador y le expliqué el Evangelio. Que Cristo murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación. Cuando el niño se enteró que Jesús murió para pagar el pecado de él, ese niño se alegró. Nunca había visto una persona recibir la salvación tan rápido. Fueron como 5 minutos. 5 minutos. Hay aquí personas que se han demorado. El récord creo que son 15 días, ¿no? 15 días. Pero porque ya tenía un corazón preparado para recibir el Evangelio. Pero el común de las personas necesitaron mucho tiempo. Mucho tiempo. En mi caso necesité 7 meses. Ya les he contado porque tampoco lo voy a repetir acá. Hay muchos en vivo donde hemos hablado exactamente parte por parte. Hoy en el libro, en el capítulo 8 de Job que leímos, Bildad Suita está exhortando a Job. Le está haciendo ver que nuestro tiempo acá en este cuerpo es vano. Como es vano, como se va como la sombra, ¿por qué estamos acá entonces? ¿Y por qué una persona después de haber recibido la salvación todavía está en este cuerpo? Porque Dios permitió que por la locura de la predicación este evangelio sea anunciado. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Dice el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Cuando estoy predicando, muchas personas
Al principio, ya no, pero al principio ustedes se daban cuenta que escribían. Muchos de los comentarios que salían era loco, ¿sí? O burlas, ofensas, ¿sí? Buscando ofender, calvo, así. Porque no sé por qué para algunas personas es una ofensa que alguien sea calvo. No sé por qué, no sé, pero tal vez es algo que está de moda. Tal vez, no sé, de moda la persona tiene que tener cabello. O no sé si en las películas, no sé por qué, pero para algunos es como una ofensa. Entonces me decían, cállese calvo, así me decían. O algunos se reían y usaban apodos. Sí. Pero eso pasó al principio. Al principio se repetía y se repetía mucho ese tipo de cosas. ¿Cómo me llamaban? Loco. Así. ¿Por qué? Para el mundo es locura. Acabamos de leerlo. Agradó a Dios salvar al mundo como por la locura de la predicación. Entonces por eso es que al escuchar la predicación, la fe puede entrar a nuestro corazón. Sí, porque en la predicación que se va a nombrar la palabra de Dios. No es que salve el predicador, no, el predicador no es nada. No es que salve la predicación, no. Agradó a Dios salvar por la locura de la predicación, porque a través de la predicación se da la palabra. Lo único que limpia, lo único que salva es la palabra. ¿Qué dijo Jesús a Nicodemo? De cierto os digo, el que no naciere de agua y del Espíritu. El que no naciere de nuevo, pero ¿qué es nacer de nuevo? Nacer de agua y del Espíritu. Y Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Dónde están esas palabras que dice que son espíritu y son vida? Están acá. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué cosa te puede dar vida? La palabra que estás escuchando. ¿Qué cosa le dio vida a este niño, que le digo que tenía como unos 12, 13 años? ¿Qué cosa le dio vida? Cuando él escuchó y lo leyó, yo lo hice leer, le dije, lee lo que dice Juan capítulo 1, versículo 29. Cuando él leyó, Juan el Bautista, cuando vio que venía Jesús, ¿qué le dijo a los que estaban con él? Juan el Bautista estaba con varios de sus discípulos. Pero cuando vio que venía Jesús, Juan el Bautista llegó y llamó a sus discípulos y les dijo, mire, 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 ahí venía Jesús. Y él les dijo, de Jesús, señalándoles a Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo hice que ese niño leyera ese versículo. Ese niño leyó el versículo, pero no se dio cuenta todavía lo que decía. Le dije, ahí no dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces él llegó y dijo, sí, empezó como a alegrarse, empezó a hacer, de estar asustado se le empezó a dibujar como una sonrisa. Sí, entonces le dije, ahí dice que ya Jesús, ¿a qué vino? ¿A quitar el pecado del mundo? Sí, a eso vino. 5 minutos solamente y un versículo. ¿Tuvo que aprenderse toda la Biblia? No. El común de las personas, de lo testarudos que somos, necesitamos mucho tiempo. Necesitamos escuchar todo el libro de Levítico. ¿Y por qué le digo necesitamos escuchar todo el libro de Levítico? Porque a Dios agradó salvar, ya que el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, entonces agradó a Dios salvar al mundo por la locura de la predicación. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. El ser humano, por la sabiduría de Dios, no pudo entender a Dios, no pudo creer en Dios. Pero entonces, ¿qué dijo Dios? Nos dejó la Biblia. Aquí está la palabra de Dios. El que predica tiene que anunciar la palabra de Dios. Pero si una persona está leyendo la Biblia como los fariseos ¿cómo estaban? ¿Bajo la gracia o bajo la ley? Ellos se sabían la Biblia de memoria, pero ellos estaban bajo la ley. Una persona que lee la Biblia bajo la ley, así te nombre versículos, no está transmitiendo vida. ¿Qué está transmitiendo? Ley. Está transmitiendo una carga pesada. Está atando una carga pesada a tus espaldas. Pero una persona que fue libre del pecado, como es quien está aquí al frente hablando con ustedes, una persona que ya fue libre del pecado, ¿qué va a transmitir? Cómo Dios me hizo libre del pecado. Aquí hay muchos versículos, aquí hay muchos versículos que hablan de que ya fuimos libres del pecado, de que ya Jesús terminó con el pecado, de que Jesús pagó el precio de tus pecados, que Él cargó tras sus espaldas todos nuestros pecados, que Él fue a la cruz. No fue a la cruz porque para divertirse, como si Él se divirtiera con los látigos. Él sudó gotas de sangre. Él experimentó, los médicos han dicho cuando eso sucedió pocas veces en la naturaleza en algún ser humano, pero cuando alguien ha experimentado un estrés muy fuerte, un estrés sobrehumano que el cuerpo no puede soportar, en ese momento sale por los poros sangre. Dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Nadie experimentó un dolor más grande emocional. Des en cuenta, ese es un dolor emocional.
Jesús sabía lo que significaba la paga del pecado. Jesús sabía que a eso había venido, pero cuando llegó el momento en el cual eso se tenía que satisfacer, Él oró. Él tuvo que pedir a Dios fuerza, porque Él quería. ¿Quién quiere padecer de esa manera? Nadie quiere padecer. ¿Quién quería que le arranquen la piel de la espalda? A golpes, le den golpes y desgarren la espalda, los músculos, tendones. ¿Quién quiere que hagan eso? ¿Quién quiere que hagan una corona de espinas y se la entierren en la sien? Y cuando entierran, a medida que entierran, como las espinas penetran, no sé si saben qué pasa cuando las espinas penetran así dentro de la piel. La piel empieza a inflamarse. La cabeza de él trató de inflamarse con una corona de espinas fija. Esa corona de espinas ya estaba fija. La corona de espinas no es flexible. Quiere decir que más se enterraba entre las espinas. Fue una locura la tortura. La tortura a la cual Jesús fue sometido. ¿Para qué fue esa tortura? Para pagar por tus pecados. ¿Por qué tú sigues diciendo que eres pecador? Si tú sigues diciendo que eres pecador es porque esto no te lo enseñan en lo que tú llamas, ay, es que mi iglesia, el pastor es tan lindo y la música es tan linda. Pero si cuando te hicimos la pregunta, tú eres pecador, tú contestaste, claro, todos somos pecadores. Pregunta, ahora yo creo que ya no vas a contestar de esa manera, pero pregúntale a los miembros de la iglesia donde tú has estado asistiendo. Llega este domingo. No sé si tú vas solamente los domingos o si vas también el miércoles o otro día, pero llega allá y pregúntale. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo tú puedes saber? ¿Es una doctrina sana o es una doctrina enferma? No sana. Por sus frutos los conoceréis. Pregúntale a cualquier miembro que asista a la iglesia donde tú estás. Pregúntale, disculpa, una pregunta, ¿tú eres pecador? Si esa persona dice, uy, nunca me habían hecho esa pregunta, pero pues sí, claro, todos somos pecadores. Si tú ves que una persona te contesta de una manera así similar, tú te das cuenta, yo no estoy asistiendo a una iglesia, estoy asistiendo a un club social donde me hacen sentir bien, me colocan música y me dan unas charlas motivadoras en las cuales yo me siento bien y yo creo que eso significa estar con Dios. Yo siento que ese estar bien es como estar en paz con Dios, pero me están haciendo sentir bien. Lo único que están haciendo es jugando con tus emociones para que tú dependas de ellos y tengas que ir todos los domingos para un sub y baja de emociones. Te sientes mal, luego vas allá y te hacen sentir bien, luego te sientes mal, te hacen sentir bien. Eso se llama estás condenado, no estás condenado por emociones. Te hacen sentir que tú vas a sentir, o tú vas a sentir otra vez condenado, luego otra vez que ya saliste de condenación. Pero la Biblia dice que cuando estés verdaderamente en Cristo Jesús, para ti no habrá ninguna condenación. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Cuándo dejarás de sentirte, ay, culpable, cochino, sucio, ay, es que hice tal cosa, es que... ¿Cuándo dejas de sentirte así? Cuando estés en Cristo Jesús. Ya para terminar, vamos a leer un último versículo. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 1, versículo 9. También tenemos que hacer un video sobre este versículo. Se van a sorprender en lo que dice este versículo. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Lo colocó ayer la hermana Pamela, ella lo escribió. Ella lo escribió. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. ¿La ley no fue dada para quién? Aquí dice lo que acabamos de leer. La ley no fue dada para el justo. ¿Por qué en el lugar donde tú estás yendo te hacen sentir condenado por la ley? Te hacen sentir bien con música para que te vuelvas un dependiente, músico dependiente. Por eso, si te hace sentir bien así, entonces tú llegas a tu casa y tú quieres estar con un Walkman escuchando esa música que te hace sentir tan bien, tan linda esa música. Te amo, Dios, te bendigo, te exalto. Y suena la batería y la guitarra eléctrica. Porque te están haciendo un dependiente de las emociones. Pero cuando estés en Cristo Jesús va a pasar algo. No vas a sentir más condenación. Ya no va a haber más condenación. ¿Cuándo? Ninguna condenación hay cuando estés en Cristo Jesús. Cuando verdaderamente estés en Cristo Jesús, porque estar en Cristo Jesús no es decir yo estoy en Cristo Jesús. No, si tú te sientes condenado por algo que hiciste, luego, ¿la ley para quién está? Aquí dice, ¿la ley es para el justo? El versículo que acabamos de leer dice, la ley no... ¿Cómo lo dice exactamente? Dice... El versículo 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo.
Si tú todavía no eres justo, ten paciencia. Para eso creamos este perfil, para que tú puedas pasar de ser pecador a ser justo. Tu nombre va a cambiar. Tu nombre era tal vez hasta el día de hoy, o tal vez hasta hace muy poco, tu nombre era pecador. Todos somos pecadores. ¿Quién va a decir que no es pecador? Todos, ese era tu nombre. Pero a partir de, tal vez del día de hoy, tu nombre ya no va a ser pecador. O si todavía te sientes que eres pecador, no te preocupes. Sigue escuchando. La fe viene por el oír. El oír por la palabra de Dios. ¿Y qué va a pasar? Tu nombre va a cambiar de pecador a justo. Y aquí dice, la ley no fue dada para el justo. Así dice, lo leímos, ¿no? La ley no fue dada para el justo. Espero que esta palabra haya entrado en tu corazón. Y si no, que por lo menos tengas el deseo, hambre y sed de justicia. Hambre y sed de la palabra de Dios. Para salir de la condenación, recibir la salvación bíblicamente, verdaderamente, no por emociones y por un ratico y luego otra vez no y otra vez sí, no, así no. Una vez y para siempre. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por las personas que se conectaron el día de hoy. Permite que esta palabra que se ha compartido, ¿cómo lo llama la Biblia? Locura de la predicación. Parece una locura esta media hora, estos 40 minutos, quienes han estado conectados, parece que estuvieran escuchando algo loco. Para el mundo es una locura. Lo dice la palabra. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Para quién es locura? Para los que se pierden. Gracias, Padre, por tu misericordia, por permitirnos entender cosas que el común de las personas, por más coeficiente intelectual que tengan alto, no pueden entender. Esto no es algo académico, algo que se entiende como por lógica, no. Esto es algo que se cree. Y la única forma de que la persona crea, de que la persona tenga fe, es por el oír la palabra de Dios. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.